Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 1. Creación y propósito. Antecedentes. Antes de la creación del Consejo de Derechos Humanos, CDH, existía la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establecida en 1946 como un órgano dependiente del Consejo Económico y Social. Sin embargo, con el tiempo, esta comisión recibió críticas por su politización y falta de eficacia en la protección de los derechos humanos. Para mejorar el sistema, la Asamblea General de la ONU decidió reemplazar la comisión con un nuevo órgano, el Consejo de Derechos Humanos, el cual fue creado el 15 de marzo de 2006 mediante la Resolución 60/251. Objetivos del Consejo. El CDH tiene como misión principal promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel mundial. Para ello, el Consejo se encarga de supervisar el respeto a los derechos humanos en todos los países, sin distinción de ningún tipo. Tratar casos de violaciones de derechos humanos, incluidas violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones a los estados responsables. Fortalecer la cooperación internacional en la promoción de los derechos humanos. Incorporar los derechos humanos en todas las actividades del sistema de la ONU. Principios que rigen su labor. El Consejo debe actuar bajo los siguientes principios fundamentales. Universalidad, se aplican las mismas normas de derechos humanos a todos los estados. Imparcialidad, el Consejo debe actuar de manera neutral y objetiva. Objetividad, debe basarse en hechos y pruebas concretas. No selectividad, no se debe privilegiar o atacar a ningún país en particular. Diálogo y cooperación internacional, se busca que los estados trabajen juntos en la promoción de los derechos humanos. 2. Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. El Comité Asesor es un órgano auxiliar dentro del CDH, creado mediante la Resolución 5/1 del propio Consejo. Su función principal es brindar asesoramiento técnico y estudios especializados sobre cuestiones de derechos humanos. Composición integrado por 18 expertos independientes en derechos humanos, elegidos por el Consejo. Se busca que haya representación geográfica equitativa. Funciones. El Comité Asesor trabaja como un grupo de reflexión bajo la dirección del CDH. Sus principales tareas incluyen producir estudios e investigaciones sobre temas de derechos humanos, cuando el Consejo lo solicite. No tiene poder para adoptar resoluciones ni tomar decisiones, solo asesora al Consejo. Puede sugerir mejoras en los procedimientos del Consejo para hacerlo más eficiente. No actúa por iniciativa propia, sino solo cuando recibe instrucciones del CDH. 3. Composición del Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 Estados miembros. Proceso de elección. Los miembros son elegidos por la Asamblea General de la ONU mediante votación directa y secreta. Son elegidos por un periodo de 3 años y pueden ser reelegidos una vez, máximo 2 periodos consecutivos. La elección se basa en la contribución de los estados a la promoción de los derechos humanos y su compromiso con los tratados internacionales. Distribución geográfica. Para garantizar una representación justa, los 47 escaños del Consejo se distribuyen de la siguiente manera. África, 13 asientos. Asia y el Pacífico, 13 asientos. América Latina y el Caribe, 8 asientos. Europa Occidental y otros estados, 7 asientos. Europa Oriental, 6 asientos. Mesa del Consejo. El Consejo es dirigido por una mesa, compuesta por 5 personas. Un presidente, 4 vicepresidentes, cada uno representa a uno de los 5 grupos regionales. Su mandato dura 1 año y deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos del Consejo. 4. Procedimiento para la presentación de denuncias. El Consejo de Derechos Humanos tiene la facultad de recibir y examinar denuncias sobre violaciones de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Criterios de admisibilidad de una denuncia. Para que una denuncia sea aceptada por el Consejo, debe cumplir los siguientes requisitos. No debe tener motivaciones políticas evidentes y debe ser compatible con la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Debe contener una descripción clara y detallada de los hechos, especificando qué derechos han sido vulnerados. No puede contener lenguaje ofensivo o insultante, aunque si se cumplen los demás requisitos, se pueden eliminar los términos ofensivos y proceder con la denuncia. Puede ser presentada por individuos o grupos que sean víctimas directas de la violación. ONG u organizaciones que actúen de buena fe y tengan conocimiento directo del caso.
No debe basarse únicamente en información de medios de comunicación. No debe referirse a un caso que ya esté siendo tratado por otros órganos de derechos humanos de la ONU. Deben haberse agotado los recursos legales internos antes de recurrir al Consejo, salvo que estos sean ineficaces o injustificadamente lentos. 5. Mecanismo de examen periódico universal, EPU. El examen periódico universal, EPU, es un procedimiento único del CDH, creado para evaluar la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU. Base del examen. El examen se realiza en base a Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, DU, Tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado examinado, compromisos voluntarios asumidos por él. Estado. Principios del examen. Se aplica a todos los estados sin distinción. Debe ser un proceso transparente y cooperativo. Debe evitar la politización o el uso del examen como herramienta de presión. Debe promover el diálogo entre el estado examinado y la comunidad internacional. Proceso del examen. Selección de estados a examinar, se realiza por sorteo y sigue un orden alfabético. Periodicidad. Cada estado es examinado cada 4 años. Se revisan 48 estados por año en sesiones de 2 semanas. Resultados. Se presentan recomendaciones y observaciones. Se espera que los estados implementen mejoras en su sistema de derechos humanos. Conclusión. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el órgano más importante dentro del sistema de las Naciones Unidas, para la protección y promoción de los derechos humanos. Su labor abarca la supervisión de las situaciones de derechos humanos en el mundo, la evaluación periódica de todos los estados a través del examen periódico universal, y la atención de denuncias sobre violaciones de derechos humanos. A través de estos mecanismos, el Consejo busca garantizar la aplicación efectiva de los principios fundamentales de los derechos humanos en la comunidad internacional.